Esto es el disfraz de Polifemo. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Hoy tiraremos abajo algunos mitos sobre los faros y lo haremos con Jesús Álvarez, el último farero. Fortuna dice adiós, eso dijo la gitana, que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Son varios los motivos que siempre han rodeado de mito y romanticismo a los faros. Ya sea por la combinación de conceptos como la soledad, el mar, la luz en la oscuridad, los guardianes de la costa y, por supuesto, una buena dosis de misterios de la noche y de leyendas y supersticiones. Sin embargo, en la entrevista que le hicimos a Jesús Álvarez, uno de los últimos fareros de España, el propio farero puso todo su empeño en tirar abajo todos y cada uno de los mitos que le fuimos poniendo sobre la mesa. Empezando por la propia idea de el último farero. Normal, pues en los tiempos en los que vivimos, la profesión de farero es algo mucho más ordinario que antaño, pese a todas las peculiaridades que aún le son inherentes a este oficio, claro. De hecho, como nos contaba Jesús, la tendencia es a que la automatización de los faros acabe con la profesión como tal. Antes de la entrevista al último farero, me gustaría presentarles una ficción sonora que, por supuesto, está ambientada en un faro. Y además hecha con mucho cariño y mucha dedicación. Por supuesto, si la escucháis con auriculares, la disfrutaréis mucho más. La cinta del faro. Ficción sonora. Buenas noches. Bienvenidos al Diario Noche de Radio Nacional de España. No sé para qué escucho las noticias. Son las mismas mierdas de siempre. Da igual que estuviera aquí 10 años. Parece que el mundo no cambia. 1984. El presidente del gobierno, Felipe González, El Manitú. anuncia medidas para fortalecer la economía española. Claro. La economía de ellos, de los que están forrados, no te jode. La revisión de las políticas fiscales. En política internacional, avanza la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Reunión clave entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en Ginebra para discutir. Y tan sobre distendida. desarme Con y la Gorbachev en Ginebra, global. si es que parece un chiste. Claro que van a distendir, a base de Ginebra. A la final de la Copa de la UEFA. El equipo blanco vence al Colonia con un marcador global de 4-2 y se enfrentará al Anderlecht en la final de torneo. En el apartado de sucesos, la policía archiva el caso del farero desaparecido. Coño, ¿y esto? No será este El faro. farero del faro de Punta Alborada Joder, sí. desapareció sin dejar rastro ni aviso. La principal teoría que manejaban los investigadores es que un golpe de mar se lo llevará mar adentro, aunque otras fuentes apuntan a fenómenos paranormales, pues no es la primera vez que ocurre algo así
en dicho faro. ¡Qué hijos de puta! Con razón pagaban tan bien esta suplencia. Que se estrena en los cines la película española. Por eso lo hicieron todo con tanta prisa y misterio. Dirigida por Basilio Martín Patino. Y ni una palabra me dijeron. Me cago en sus tripas. Y transición democrática. Joder, puñetero ruido. Este cristal habrá que cambiarlo, pero eso será ya de día y cuando venga el barco con repuestos. ¡Hostia! ¡La rodilla! ¡Qué torpe soy! ¡Qué raro! Este azulejo suena como hueco. A ver. Anda, si hay algo detrás. ¿Una cinta de cassette? ¿Qué hace aquí una cinta de cassette? Creo que la radio esta llevaba un reproductor de cassette. Sí, en efecto. No jodas, que es una cinta de música. ¿Para qué coño la esconde? El cabrón este dice que me va a matar. Coño. Pero antes quiere disfrutar conmigo un tiempo. Anoche me subió aquí a la linterna y me reventó a hostias y patadas el cabrón. Creo que al final se cortó, como si discutiera consigo mismo. Joder, qué fuerte. Pero... Hoy ha aparecido como si nada y súper amable. Y me ha subido comida, agua y hasta me ha dejado la radio esta para que me entretenga. Madre mía, ¿pero qué pasó aquí? No sé cómo pude ser tan ingenuo. Se le veía tan frágil. No puede ser. Que este tío... No sé si alguien escuchará esto alguna vez. Ojalá que sí. Y que alguien atrape al loco este. Dice que se llama Ander. Cuando aparece con la cara amable, hasta me habla como si no pasara nada. Pero cuando se le tuerce la cara, ¡qué miedo da! Joder, creo que ahí viene otra vez. Voy a parar esto. Esta vez no se ha conformado con darme una paliza. Hoy ha subido con un cuchillo y el hijo puta se ha dedicado a pincharme en la espalda y las piernas. Si pudiera moverme un poco más, intentaría al menos defenderme, pero es que además es enorme el cabrón. Me ha dicho que se llama Ander y me tiene aquí atado como un perro. Apenas puedo mover las manos para comer o para usar esto. Ha dicho que esta noche será aún más divertido y... Joder. Y lo ha dicho mientras se tocaba el paquete. Joder. ¿Qué hijo de la gran puta? Tenía razón. El desgraciado ha ido más esta noche. Esta vez... Siento en mi nariz ese nauseabundo bigote. ¡Qué asco! Oye, Ander me ha dicho que... Hay que avisar a la policía. Va a descuartizarme. Pero... Y que va a usar mi piel para hacer una lámpara para el salón. ¿Es una lámpara? No jodas, espera. Puede ser, hostia, es verdad. Hizo una lámpara, me cago en todo. No sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar.
pasar si no aparezco? Y alguien escucha esta cinta, por favor, decirle a mi mujer, a Inés, que la quiero mucho. Inés, te quiero mucho. Tengo que llamar a la policía ahora mismo. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Socorro! Parece que hay alguien ahí fuera. ¡Ayuda! Pero no puede ser. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquí solo estoy yo. ¡Socorro! ¿Quién hay ahí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quién hay ahí? ¡Ayuda! ¿Quién hay ahí? ¡Aquí! 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 ¡Ayuda! Madre mía, qué mal aspecto. Pero, ¿de dónde sale usted? ¡Ayuda! Por favor. Mi barco se fue a pique. Creo que soy el único superviviente. ¡Agua, agua! Por favor. Sí, claro. Pase. Pase adentro. Beba. Gracias. Pero cuénteme, ¿qué le ha pasado? No estoy seguro. Notamos como un golpe en la quilla. Todo fue muy rápido. Empezamos a hundirnos. No dio tiempo ni a sacar el bote salvavidas. ¿Y cuándo fue eso? Pues hará como 2 días ya. Pude agarrarme a unas tablas. La marea me trajo aquí. Perdone, soy un maleducado. No me he presentado. Me llamo Fran. Yo soy Ander. Encantado. La cinta del faro es una ficción sonora de Juan Carlos García, interpretada por Carlos Alberola, Lucilia Fonseca, Juan Francisco Sánchez y Juan Carlos García. Hoy el disfraz de Polifemo se vuelve viajero y se desplaza hasta Cabo de Palos, más concretamente a su faro, donde Jesús Álvarez nos abre las puertas de su casa, literalmente, que es en parte faro y en parte una casa. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Relativamente nervioso, pero bien. Porque ahora mismo donde estamos es en tu casa propiamente dicha. Tú vives aquí. Yo hace 36 años que vivo aquí, sí. No, quería decir si habías trabajado en otros faros. Sí, he trabajado en faros en el norte de España, en Cabo Peñas, que es uno de los faros de primer orden de Asturias, y en el faro de la isla de Tapia, que está en Tapia de Casariego, está justo en el límite de la frontera entre Asturias y Galicia, y me encargaba del faro de la isla de Tapia y del faro de Navia, que es un pueblecito que está al lado. Y lo primero, ¿en qué consiste tu trabajo? Para que nos hagamos una idea. Bueno, mi trabajo me has pillado en un momento de crisis donde el trabajo ha cambiado a lo largo del desarrollo de mi trabajo. Ha cambiado mucho desde que yo ingresé en el cuerpo técnico de faros, que era como se llamaba cuando aprobé la oposición en el Ministerio de Obras Públicas, a la actualidad que en realidad ya no soy, teóricamente ya no soy farero. O sea, mi denominación oficial es técnico de sistemas de ayudas a la navegación, que el acrónimo es técnico de SAN. Entonces, en su momento, a lo que yo opté y a lo que era mi interés, yo quería ser farero. Y ser farero era el trabajo en que se dedicaba al mantenimiento del faro o de los faros. El mantenimiento de los faros en aquella época, que estamos hablando de hace 38 años o 39, el mantenimiento era un mantenimiento electromecánico. Los faros eran unos equipos de gas o eléctricos con unos mecanismos a los que había que prestarle un mantenimiento, porque eran mecanismos bastante rudimentarios, robustos, pero rudimentarios. Entonces requería mucha atención personalizada, digamos que era un trabajo bastante artesanal. Entonces requería mucho personal, y en los faros había siempre, normalmente por lo menos 2, en los faros más grandes 3, fareros, técnicos. Ellos a los
fareros antiguos no les gustaba que les llamaran fareros, cosa que a los nuevos sí nos gustaba. No, porque ellos veían un término peyorativo, lo de fareros. En Murcia es todavía más feo, que le llaman faristas. Pero los antiguos lo vivían como un demérito. El ser farero era como... No veían el romanticismo que a los urbanitas ahora les llama tanto la atención, ¿no? Lo mismo tiene que ver con aquellos anuncios de Nescafé, que salía el farero y demás. Pero a ellos les gustaba ser técnicos. Les parecía que tenía como más empaque profesional ser un técnico que ser un farero. En mi criterio estaban muy equivocados. Es la única cosa en la que estaban equivocados. Porque estos señores, que eran a los que tenían que haber entrevistado en su momento, hace los años que fueran, sí que eran verdaderos artesanos, profesionales, abnegados, que vivían en un sitio en el culo del mundo, azotado por todos los vientos, lejos de todo tipo de, no ya de comodidad, sino de sanidad, educación, alimentación, medios públicos, transporte. O sea, eran tipos que se iban a un faro donde no había nada alrededor. En muchos sitios incluso la carretera era restringida y no venía nadie. Y ahí mantenían contra viento y marea, que es una frase muy bien traída, lo que le pasara. Lo que le pasara podía ser desde cortes de luz, a fallos de gas, a tormentas, a rayos, a tempestades, a lo que fuera. Y su trabajo era que el faro funcionara. No había mucho, no era difícil de entender. Pasara lo que pasara, el faro tenía que funcionar. De hecho, hay historias por ahí, que no es en mi caso, que por ejemplo durante la Guerra Civil, dependiendo de dónde cayera el faro, pues claro, el poder político de la zona, en el caso de Cartagena, era la comandancia de Marina de Cartagena, que era pro-republicana, impedía que el faro estuviera encendido cuando había movimientos de naves de los golpistas por la costa, y en otros faros era al contrario. Cuando habían caído en el lado nacional, pues los nacionales pretendían que los faros solo fueran para servicio de los barcos de su lado de la guerra, ¿no? Entonces a los fareros se les exigía cosas que había muchos de compañeros que no cumplieron y que se arriesgaron. Hubo gente incluso que lo sometieron a consejo de guerra por negarse a apagar el faro porque estaba pasando la escuadra del lado equivocado por cerca, ¿no? Entonces, esa era la gente admirable. Entonces, es la gente que genera la leyenda que ahora, pues claro, queremos oír en internet, pero no es mi caso. O sea, yo ahora mismo, teóricamente, soy farero, realmente no lo soy, vivo en un faro, pero tengo un cierto pudor a que me retraten como el último farero, porque el último farero, en todo caso, lo hubiera sido hace 20 años, cuando empezaron cuando decidieron, el Estado decidió ahorrarse parte del presupuesto de funcionarios, entonces nos metieron con calzador en la ley de puertos del Estado, y entonces nos obligaron a dejar de ser funcionarios para ser contratados de los puertos. Es una historia muy triste, pero es así. O sea, la épica de la leyenda se pierde en la letra pequeña de los borradores de los reglamentos. Entonces, ¿por qué no hay fareros en España? Pues porque en la ley de presupuestos, el presupuesto del Estado era tan alto que en aquel momento, que creo que era el PSOE el que estaba en el ejercicio del gobierno, desde Europa les dijeron, tíos, tenéis que rebajar el presupuesto de gasto del Estado. Y una de las maneras, aparte de bajar el sueldo a la gente y demás, una de las maneras era bajar los presupuestos de los ministerios. Y la manera más fácil era eliminar funcionarios. Si tú quieres seguir siendo funcionario, lo que pasa es que tienes que dejar de ser farero. Te proporcionamos un puesto de tu nivel y categoría en otro ministerio, en el que sea, y bueno, tú sigues tu desarrollo funcionarial con todos tus derechos y sin menoscabo, pero no en señales marítimas. Pues mucha gente se quedó de funcionario y de hecho en aquel momento, pues no te sé decir, no sé si la mitad de los fareros pero por ahí estuvimos, como el 50%. Entonces el Estado entró en una frenesí galopante de automatización, telecontrol y monitorización de los faros. De hecho, en el reglamento de los fareros de antes había unas tablas de ortos y ocasos. Orto es el amanecer y ocaso es cuando el sol desaparece, donde por ley, por el reglamento nos obligaba a estar media hora antes del orto hasta media hora después del ocaso en el faro. Eso
tiene sus pros y sus contras. Realmente eran jornadas en verano más cortas, pero piensa que en invierno aquí a lo mejor hay 12 horas de noche. Entonces estabas como 14 horas en el faro. Pero, por ejemplo, había muchos equipos que eran equipos autónomos, que no estabas directamente al lado de él, y eran equipos que funcionaban con electricidad y una reserva de gas. Entonces, en el mismo, sin ningún tipo de válvula de seguridad, ni control de emisión de gases. Entonces, de hecho, no es la primera vez ni la segunda, ha pasado un montón de veces, faros que explotan, porque el gas que se utilizaba para iluminar es un gas que es el acetileno, que se usa en soldadura también, que es un gas que da una llama limpia y brillante, pero que es altamente explosivo. Entonces, cuando había algún problema, porque los equipos mixtos de gas y luz tenían una llama piloto, para que nos entienda la gente, como hacían antes los calentadores de gas butano que había en las casas, había un pilotito que quedaba siempre encendido, porque cuando el faro necesitaba funcionar con gas, porque se había estropeado el equipo eléctrico, o porque se había cortado la luz, o porque había habido cualquier incidencia, cuando el faro detectaba que tenía que encender y no había electricidad, se encendía con gas. Entonces, el remanente ese de gas, el pilotito ese, inflamaba el gas que empezaba a salir y se encendía. ¿Qué ocurre si el piloto se ha apagado o ha habido una fuga de gas? Pues que cuando el faro empezaba a funcionar, el faro explotaba. De hecho, por ejemplo, en Navia en Asturias, la puerta del faro de arriba, que es una torre como de 20 y tantos metros de hormigón, del estilo del Estacio así, la puerta la encontraron como a 70 metros de la torre porque había explotado. Afortunadamente no había nadie ni en el faro ni en las inmediaciones, pero el faro explotó y la onda expansiva lanzó la puerta a 70 metros. Según iban llegando las novedades o los equipos o las nuevas adquisiciones, se iban superponiendo y se iban acoplando de una manera un tanto artesanal. Entonces, cuando de repente, porque había gente que conocía los equipos, los trataba y los había desmontado muchas veces. Cuando de repente eso desapareció y empezaron a pensar que tenían que ser equipos robustos, que se pudieran telecontrolar, que se pudieran controlar desde la distancia, eso no existía en los señales marítimos. Entonces empezaron a cambiarse todo y entonces ahí fue cuando empezamos a dejar de ser fareros para ser técnicos de señales marítimas, como les hubiera gustado a los antiguos, y ahora acabamos siendo, pues yo ahora mismo tengo mi trabajo que se ve muy romántico desde fuera. Yo creo que no me difiero en nada con el señor que viene a arreglarte la lavadora a tu casa o el señor que hace el mantenimiento de una red de informática, porque en el fondo mi trabajo es reparar máquinas. Yo no tengo que estar en un sitio pendiente de una herramienta, digamos, artesanal y rudimentaria y suplir las incidencias. Porque además Cabo de Palos tampoco es un sitio demasiado típico en lo referente a los faros, porque está en un núcleo, digamos, urbano, y otro de los mitos románticos clásicos es el faro abandonadísimo en mitad de la nada. Es decir, en ese aspecto también es diferente. Bueno, vamos a ver, mira, yo llevo aquí desde el 86, pero antes que yo hubo compañeros, tuve la suerte de que yo tuve aquí un compañero que nació en esta misma casa porque su padre era el farero de entonces su padre era farero, se llamaba Gandolfo, Vicente Gandolfo, es un farero, ese sí que es el prototipo de farero, ¿no? Entonces este señor vivía aquí con su mujer, estamos hablando de hace, digamos que 65 años, o bueno, no, porque este se jubiló hace unos años, digamos 70 años. Su mujer dio a luz aquí. Nacieron varios hijos, uno de ellos que se llama José Luis Gandolfo, que luego fue farero aquí también. Y este señor que nació aquí no estaba el Mosqui ni estaba la Tana. Bueno, la Tana sí que estaba, pero no había pueblo, no había casas de veraneantes. Aquí no había nada. El faro era de petróleo. No había luz en el faro. Entonces, el cambio ha sido tan brutal. Lo que pasa es que somos tan cortoplacistas que no tenemos referencia en eso. Pero los fareros eran fareros de petróleo, que tenían que subir el petróleo a lomos. Esta torre tiene 54 metros de altura, tiene 250 y tantos escalones, que todos los días tenían que subir el petróleo. Y además tenían que dormir arriba porque el faro se apagaba muy a menudo y había que volver a encenderlo. Pues imagínate dar la luz en un faro. O imagínate que te duela la barriga, solamente te duela la barriga, nada más gordo, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que sí que eran meritorios eran los de hace
50 años, que no hace falta ir al siglo pasado. O sea, fareros hay, el cuerpo de faros se estableció en 1865 por una imposición de las grandes potencias europeas, porque estaban hasta el gorro de que los barcos ingleses y franceses se piñaran por las costas, y a Isabel II le dijeron: chica, o estableces tú un sistema de balizamiento de la costa o lo hacemos nosotros. Como ya tenían la experiencia de que ya en ocasiones los ingleses habían tomado por las buenas Mahón y habían establecido, se habían quedado con la isla porque les servía de aprovisionamiento para atender sus colonias en Egipto y en la India, Isabel II dijo: coño, pues vamos a hacerles caso a estos señores tan simpáticos y vamos a entrar en la civilización y vamos a hacer el primer establecimiento de balizamiento de las costas españolas, que fue en 1865. Entonces, ese es el origen de los fareros, de lo que en su momento se llamó torreros de faros, que eran unos tipos que los iban a mandar a tomar por saco al quinto carajo, donde no había nada, pero que eran sitios geográficamente estratégicos para atender a las necesidades de los barcos. Punto pelota, ahí ese era todo su problema. Entre estos señores se exigía un compromiso formal de que iban a atender unas obligaciones. Creo recordar que se les pedían las 4 reglas, que es saber sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, y unos conocimientos básicos de mecánica, porque en aquel momento los faros no eran eléctricos, eran mecánicos, eran un mecanismo de relojería a lo bruto, pero como es parecido a lo que pueden ser los relojes de péndulo, de pesa, y un punto de luz que pues empezaron siendo de aceite. Este faro, el faro de Cabo Palos, empezó siendo pues un gran pabilo flotando en aceite de oliva y que daba la luz que, claro, eso era imagínate, porque eso había que limpiar los cristales del faro varias veces a la noche, porque se humeaba y tiznaba los cristales, con lo cual, no por limpieza, sino por reeficacia, no permitía que la luz saliera. Entonces el tipo tenía que estar arriba, pendiente que no se le apagara el faro, manteniendo una luz de reserva, una llama de reserva, por si se apagaba poder encenderlo rápido, y limpiando los cristales para que se viera. Entonces, conforme los tiempos fueron pasando y fueron descubriendo cosas nuevas, pues empezó primero el aceite de oliva, luego la parafina, luego el petróleo pulverizado, luego las camisas, el petróleo en camisas tipo camping gas, pero a lo bruto, y luego ya por fin la maravilla de la electricidad, que tuvo también sus componentes, porque claro, la electricidad, ahora no entendemos que la electricidad, o sea, tú llegas un día a tu casa y no hay red en tu casa y te parece que se acaba el mundo y probablemente lo que haya pasado es que ha saltado un fusible o algo de eso. Pero la electricidad en los faros era tal que, bueno, en este faro concretamente, en este faro hay 2 grupos electrógenos. Uno por si falla la luz y otro por si falla el grupo, o sea, porque aquí la luz fallaba muchísimo. Hace años que ya no falla porque se han cambiado las líneas, se han reforzado, bueno, el tiempo que realmente tecnológicamente en las señales marítimas ha habido un salto que desde luego un farero hace 30 años no sabría qué hacer aquí, ¿no? Here I've been loosened, I'm living within. Inwardly urgent, I'm sinking again. The line Claro, porque no te puedes permitir el lujo de que esto se pare 20 minutos. Oye, se ha parado, vamos a ver, se apaga la luz. El problema es, claro, este es un tema, no sé si nos estamos saltando tu guión, pero a mí me es igual, tú sabrás. El problema es típica, la pregunta es, pero si ahora ya todo el mundo tiene GPS, ahora ya los barcos, las faros no las usan. Realmente es verdad, todo es cierto. Todo el mundo tiene GPS. Hasta que hay 2 fallos. Hasta que... No, y además es un problema de responsabilidad.
O sea, hay una serie de compromisos internacionales que los estados como estado los asumen. Uno de ellos es la señalización marítima, que es un compromiso internacional. O sea, de hecho, curiosamente, el GPS, ahora mismo con el Galileo, cuando se establezca, que todavía no está del todo cerrado, pero tanto el GPS como el GLaSSNOS, que es el de los rusos, son instrumentos militares. Entonces, no están abiertos al público, pero porque los militares quieren. Cuando los Estados Unidos, por ejemplo, intervenían en Irak, pues el GPS, que tiene un margen de error de decenas de centímetros, pues pasaba a tener varios metros. No era un error involuntario, era intencionado. O sea, porque eso es propiedad de los militares y lo usan para su servicio. Te dejan utilizarlo en ocasiones, pero no hay ninguna garantía. Teóricamente, el Galileo, que es una historia de la Unión Europea, sí que va a ser civil, pero por esas cosas que pasan en la Unión Europea y que tienen que ver con los grupos de poder y el poderío económico y demás, pues no se acaba de implantar. En cualquier caso, el fundamento de los faros es el balizamiento de las costas. Entonces, aunque efectivamente los barcos se pueden posicionar con otros medios sin depender de los faros, en realidad los faros cumplen el propósito. Igual que cuando tú llegas a Ciudad Real por el GPS de tu coche, ya sabes que estás a 3,3 kilómetros de Ciudad Real, hay un cartel que te pone Ciudad Real, Provincia de Castilla-La Mancha, no sé qué tal. Entonces, esa denominación, ese mantenimiento de la señalización corresponde al Ministerio de Obras Públicas, y en los faros correspondía al Ministerio de Obras Públicas porque figura en la Constitución. En la Constitución responsabiliza al Estado central del mantenimiento de la señalización marítima. Pues cada barco que circula por las aguas jurisdiccionales españolas paga, y cada barco que entra en un puerto paga. Y una de las tarifas que pagan los barcos para entrar a descargar en un puerto o a coger carga es la famosa T0, que es la que pagan los barcos en función a la señalización marítima. Entonces los barcos están pagando eso. Entonces el Estado pensó, coño, pues si nos están pagando la señalización marítima, se lo están pagando a las autoridades portuarias, pues vamos a colocarle a los señales marítimas a los puertos y que se apañen ellos con los funcionarios, con los personal. Entonces, de aquella manera nosotros somos la carne de cañón que íbamos en el paquete, y entonces a nosotros nos sacaron de los fondos del Ministerio de Obras Públicas y nos metieron en las autoridades portuarias. La Autoridad Portuaria de Cartagena, por ley, a través de la Ley de Costas que se aprobó en el 92, le obliga, la Ley de Costas le obliga a responsabilizarse de la gestión de las señales marítimas de ámbito estatal, que son los faros y las balizas de primer orden, y de la inspección de los puertos deportivos y los puertos privados de su área de influencia. Esto lleva desde Águilas hasta San Pedro del Pinatar, que es la zona que le corresponde a la Autoridad Portuaria de Cartagena la atención de la señalización marítima. Me dices que en sentido estricto tú no eres farero, entonces por lo tanto no eres el último farero, pero ¿qué pasará cuando tu puesto de trabajo, llamémoslo como queramos llamarlo, se cierre, se termine, tú te jubiles? ¿Qué cambiará? Pues en realidad no va a cambiar mucho, porque como lo que ha cambiado ya es mi trabajo, pues claro, yo me sacaba del grupo de los fareros con dolor, porque yo en realidad hice la oposición para ser farero, pero me sacaron, no es que me sacara yo, a mí me dieron una patada en el culo y me mandaron a ser técnico. Entonces lo que pasará es que lo que hago yo ahora lo hará una empresa subcontratada de la calle, y no tendrá ni mi horario, ni mis expectativas, ni mi puesto de trabajo, entonces vendrá un señor que atenderá lo mismo que atiendo yo, probablemente más formado, porque podrán escoger que sea más alto, más guapo, que hable varios idiomas. O menos formado, pero que cobre menos. O que, efectivamente. Bueno, no, es que ahora mismo, tal como está el trabajo, tú puedes pedir lo que quieras. El otro día, antes de ayer, vino un compañero de la Autoridad Portuaria que se encarga de las redes de informática, porque Claro, yo ahora mismo me encargo yo solo de todos los faros de la costa de Murcia, que son 8 faros principales y unas 40 y tantas balizas. Entonces, para eso requiere mucha información respecto a cómo es el estado de los equipos, porque técnicamente es imposible cubrirlos ni siquiera todas las semanas todos. Entonces, por ejemplo, había un problema de comunicación con el faro de las Hormigas, que está a 3,5 millas de aquí, que está ahí, se ve... Es aquello que vemos a través de la ventana al fondo. Sí, pero que aquello que está ahí a 3,5 millas... Hay veces que está a 3,5 millas y hay veces que puede estar en la Luna, porque si hay mar no se puede ir. Es que técnicamente no se puede ir, es imposible. Entonces es muy importante estar al cabo de la calle, de ver cómo está el equipo,
para prever en lo posible las posibles incidencias. Es verdad que si le cae un rayo, que no se puede prever, y entonces pues habrá que correr lo que se pueda correr. Pero entonces vino un compañero que es un chico de nueva incorporación en el puerto y tal, y bueno, estuvo haciendo, hizo su trabajo, lo arregló, y no sé cómo hablando. Claro, este tipo está contratado en la autoridad portuaria, es técnico de mantenimiento de sistemas informáticos. Hemos hablado de los rasgos técnicos, de las cualidades que hay que tener desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista personal, ¿hay que tener algún tipo de personalidad específica para encajar bien en este trabajo? Bueno, me hace gracia porque, claro, yo soy farero, tengo muchos amigos, tengo algunos amigos fareros, o bastantes amigos fareros, pero tengo muchos más amigos que no son fareros. Y todos... hay cierta mofa y cachondeo, porque los fareros siempre tienen un sesgo. Me imagino que los capellanes militares también tienen un sesgo, o los farmacéuticos, o los ingenieros. Pero posiblemente los fareros sí que tengamos un aire. No sé si eso es bueno o malo, pero realmente en el colectivo que yo llevo 39 años de farero, o sea que he visto unos cuantos fareros, porque además en su momento he tenido que ver algo con el intento de organización de los fareros, en aquella famosa historia del año 92 que intentamos organizarnos para que no nos arrollaran, que no lo conseguimos. Pero bueno, yo estuve en contacto con mucha gente de la profesión, por entenderlo. Y aparte soy sociable y bueno, mantengo los contactos. Entonces, yo creo que hay fareros de todo, de cada padre y de cada madre. Lo que sí te digo es que los fareros tienen un punto particular porque pasaban mucho tiempo consigo mismos o en un entorno muy cerrado, no solo consigo mismo, con su compañero, con la familia. En realidad los faros eran unidades de vivienda, ¿no? O sea, tú vivías con tu compañero, que compartías trabajo, y con la familia de tu compañero porque no te quedaban más cojones, o sea, porque no había más. Entonces, si había que pedirle sal, te quedabas sin leche, o tenías que ir en coche, no tenías más referentes. Entonces, eso conforma una manera de ver la vida un poco particular. Curiosamente, los fareros son grandes conservadores del medio ambiente, no por convencimiento profundo de que el medio ambiente es importante y que hay que dejárselo a los hijos, sino porque es su casa. Entonces tú no te cagas en tu portal. Entonces tampoco te cagas en la esquina donde vas a pisar tú. Entonces sí hay una pátina, por eso tiene que ver, por eso te decía al principio, que yo no sé si el carácter hace el tipo que es raro se hace farero o el tipo que es farero se acaba siendo raro, pero sí, son gente apegada a las tradiciones, muy individualistas, con respeto a los demás y con mucha intransigencia a las imposiciones. O sea, es legendaria. Cuando nosotros éramos fareros de verdad y éramos funcionarios, nuestro jefe natural era la demarcación de costas que estaba en la provincia. Cuando yo estaba en Tapia, el jefe lo tenía en Avilés, en Oviedo, que estaba a 100 y pico kilómetros. Cuando lo tenía aquí, lo tenía en Murcia. Entonces, los jefes siempre intentaban gestionarte, incluso con buena o con mala intención, y los fareros siempre se defendían. Me imagino que por acción-reacción, entonces el tipo que está lejos y que su responsabilidad es que el faro esté atendido y que el tipo que está ahí trabaje, quiere fiscalizarte y tú te reviente un poco las pelotas
que te fiscalice un tipo que no sabe nada de tu vida, que al que tú le achacas todos tus problemas, porque si no llega un repuesto, o si la cosa se complica, o si no te dan lo que tú pides, el problema es de él. Pero, o sea, la solución la tiene él, pero el problema lo tienes tú, porque el faro tiene que funcionar. O sea, tu faro tiene que funcionar. Posiblemente sí que haya un aire, pero realmente lo que sí es cierto es que son gente que tienen que ser autosuficiente, porque realmente, aunque, bueno, si tienes suerte y cuando hay una incidencia, tu compañero está en el faro, o estaba en el faro, porque claro, ahora ya no, bueno, pues siempre hay una persona para ayudarte o para proveerte de las herramientas o para buscar la solución. Es tradicional el de que en un faro hay una avería, está el farero solo con la familia y la familia acaba trabajando para mantener el faro, porque realmente este faro que tiene esos 54 metros de alto, si tienes que subir y bajar 6 veces porque necesitas una pieza, la herramienta, se te olvida otra cosa, al final, si tienes a un crío que suba y que baje, ya sabemos quién va a subir y bajar. Entonces, probablemente sí que haya, lo que falta por ver es si es el carácter, partiendo de un carácter arquetipo, tú acabas en farero, o el hecho de trabajar en un faro conforma tu trabajo, ¿no? Y acabas aprendiendo a compartir o aprendiendo a buscarte las vueltas para hacer las cosas por tú mismo. Digamos que ahora mismo no, porque ya te digo, yo ahora tengo internet, tengo un teléfono con acceso al correo electrónico, veo los faros a través del portátil. Pero hace 40 años, ¿qué coño? Hace 25 años no había internet. O sea, aquí, si había un problema en Cartagena, bueno, la primer signo de modernidad, en nuestro caso, que fue en el 92, cuando llegamos al puerto, nos dieron un busca persona, como lo que llevaban los médicos hace 1000 años, y era que cuando en el Cartagena se estropeaba alguna baliza o algún faro, pues en la Guardia Civil avisaba a alguien, entonces centralizaban la llamada y nos llegaba un mensaje al busca. Entonces en el busca te da una llamada de atención, entonces tú tenías que buscar un teléfono donde estuvieras, porque por supuesto no había móviles, y llamar y que te contaran. Pues ha pasado esto, ha pasado lo otro. Había veces que era una chorrada, hay veces que era un desastre. Entonces era un poco la improvisación y el saber que la responsabilidad es tuya. Y que estás tú solo y que ahí te las compongas como puedas, porque había una sensación de terrible crisis si el faro se apagaba. Es verdad que si el faro se apaga, es muy poco probable que en un apagón de un cuarto de hora, media hora, es muy poco, tiene que haber muy mala suerte para que en ese momento haya un accidente. Pero ocurre, entre otras cosas, porque los faros normalmente cuando se estropean es cuando hay una tormenta, cuando hay un rayo, que es el momento en el que la gente tiene más necesidad de tener una certeza. Entonces, aunque realmente los faros se estropean poco, esto va en mi contra, yo debería decir que se estropean mucho y que trabajo mucho, pero los faros se estropean poco, de siempre se estropean poco. Pero cuando se estropee tiene que resolverse rápidamente, ¿no? De hecho, eso que parece que los faros ya hacemos una estadística de siniestrabilidad en los faros, o sea que y mandamos esa estadística, se manda a Puertos del Estado, que es el ente estatal que gestiona todos los puertos, y la estadística es del 99,6 o 0,7% del tiempo de funcionamiento de todos los faros. Quiere decirte que los faros funcionan bien y funcionan muy bien. Es cierto que los equipos son muy duros y que además están como mínimo duplicados. O sea, en este faro, por ejemplo, de Cabo Pala, hay 2 lámparas, entonces hay una en servicio y otra de repuesto. Si la primera en servicio se funde, como se funden las lámparas de las casas, entra la otra lámpara, a mí se me notifica de que la lámpara ha saltado y entra en servicio la segunda lámpara, que también se me notifica que ha entrado la lámpara 2 en servicio, con lo cual yo tengo un tiempo para resetear el equipo, cambiar la lámpara, o sea que ahora mismo los faros están dotados de material para mantenerse en funcionamiento. Si es verdad que cuando yo, por ejemplo, apunte histórico de batallita, de farero antiguo, cuando yo llegué a Murcia, en Murcia había 12 fareros en los faros. Había 2 señores en Águilas, 2 señores en Mazarrón, 2 señores en Portmán, 1 señor en Cartagena, 3 señores en Cabo Palos, pues se encargaban de Cabo Palos, el Estacio y la Hormiga,
Ahora estoy yo solo. Y los faros siguen siendo los mismos. No es que yo sea un Superman, es que los equipos han cambiado mucho. ¿Han cambiado mucho porque al Estado le interesa que mi trabajo sea muy placentero y no tenga problemas? No. Han cambiado mucho porque han descubierto que es mucho más barato automatizar los equipos que proveer de gente. ¿Eso es mejor? Pues la verdad es que no lo sé. Probablemente, en mi caso, sí es mejor porque mi trabajo ahora mismo es más amable que cuando había que llevar acumuladores de acetileno. Nosotros en la isla de la Hormiga, que está ahí enfrente, tan bonita, que se ve tan chula y parece una isla griega, eso funcionaba con gas de acetileno, porque claro, allí no había, ahora funciona con paneles fotovoltaicos. Pero cuando antes de que yo llegara aquí, eso funcionaba con gas de acetileno. Eso había unas baterías de 8 acumuladores eran AKAS 45, que pesaban 76 kilos cada acumulador y que se cambiaban cada 15, 20 días. Había que llevarlos en barco hasta la isla, pasarlos por agua, porque la isla no tiene embarcadero. Se ataban con una cuerda desde el barco, se tiraban al agua, desde tierra recogían la cuerda, subían el acumulador arrastrando hasta la torre, ponían los 8 nuevos y se llevaban los 8 vacíos. Se trabajaba con 16 acumuladores, había siempre 8 llenos y los que estaban a punto de vaciarse, que se ponían los nuevos, se bajaban los vacíos y se eran los nuevos. Eso quiere decir que todos los meses, cada 20 días, que por eso había unos de repuesto, porque muchas veces los plazos no daba, en 20 días el mar no mejoraba lo suficiente como para poder ir a cambiarlo, había que ir a cambiar los equipos. Claro, eso se borró de un plumazo cuando se pusieron los paneles fotovoltaicos. Los electrones vienen solos, es cierto que hay que llevar las baterías y hay que atenderlas y cuidarlas, pero claro, me he zafado de la gestión del acetileno. Entonces, mi trabajo ha cambiado. Es cierto, yo me quejo de que ya no soy farero, pero claro, no me quejo de tener que cargar con los acumuladores de acetileno. Y pese a todo, se siguen hundiendo barcos a veces. Muy poco, entiendo. Pero Los barcos se hunden muy poco. En realidad, bueno, los barcos que se hunden son las pateras, que vienen con tecnología del siglo XIX. Barcos que no están diseñados para lo que se están usando, sobrecargados. Estos pobreticos sí que traen GPS y saben dónde van, pero no llegan porque la estructura del barco no lo permite, ¿no? Es como si fueras con una piragua a Mallorca, pues de aquí a Mallorca te pasa algo seguro. Entonces, barcos se hunden pocos y se hunden pocos. Realmente no creo que sea tampoco por la buena señalización marítima. Barcos se hunden poco porque ¿no? los barcos han cambiado también como la noche y el día. O sea, hace 50 años en Cabo Palo no había un solo barco de fibra, eran todos de madera. Ahora mismo el que tiene un barco de madera es el pijopera de turno porque tiene un barco de diseño y le cuesta una fortuna, pero no. Entonces, yo creo que los faros es como el signo de los tiempos. Es otro ejemplo de cómo la tecnología nos cambia, no nos cambia para bien ni para mal, eso depende de nosotros. Igual que cuando el señor que hablábamos de Vicente Gandolfo era farero aquí, la carretera era para suicidarse y los coches no cabía más que un coche, ahora tenemos una autovía. ¿Eso es mejor o peor? Hombre, llegas mucho antes a Cartagena. ¿Te matas por el camino? Sí. ¿Es culpa de la carretera que te mates? No. ¿Es culpa de la carretera? Entonces, las aplicaciones, yo en el fondo, aunque reniego de mi calificación de técnico, yo sí soy pro técnica. O sea, yo creo que la tecnología ayuda a que la gente viva mejor. Otra cosa es que se maluse la tecnología para, en vez de que la gente viva mejor y trabaje menos, se hace para que el trabajo que antes hacían 15 lo haga ahora uno solo. Y entonces se hace el mismo trabajo, pero hay 13 personas recogiendo lechugas o emigrando a Polonia a hacer el trabajo. Entonces, el problema no es la tecnología, es la gestión de la tecnología. Claro, entiendo que dices que ya casi no se hunden barcos porque hay muchos mecanismos de control sucesivos para evitar que eso pase. Claro. Cuanto más barreras haya que saltarse para que ocurra una catástrofe, más complicado es. Y esta es una de las más importantes, entiendo. Hay que sumar esta a las otras. Si esta no funciona, por lo que sea, una de las otras tampoco funciona y la de reserva de las otras, entonces es de los pocos casos probables donde se produce la catástrofe, entiendo, ¿no? Claro, los accidentes ocurren cuando coinciden varias circunstancias adversas. Si tú vas en un barco y se te estropea el motor, pero funciona la radio y estás localizado,
pues te lo resuelves te llevas un disgusto, pero se resuelve. Si tú vas en el barco y se te estropea la radio, pero el motor funciona y sabes dónde está, también lo resuelve. Claro, si se te estropea el motor y si te estropea la radio, ya la cosa empieza a complicarse porque ya sí puedes saber dónde estás, pero no tienes manera de mejorarlo. Si encima hay niebla y no ves dónde estás, entonces sí que estás jodido porque realmente estás perdido. O sea, tú en el mar hay lo que tengas. No. Entonces, la señalización marítima tiene una explicación y ya te digo, los faros lo que hacen es delimitar el contorno de la zona geográfica donde los barcos pueden navegar y avisarles de los peligros que hay. Este es un caso prototípico de donde aquí hay un montón de naufragios, a pesar de que las señales marítimas funcionaban, pero el naufragio por imprudencia, por mala gestión de la navegación, a lo mejor por otros intereses, pero por ejemplo el famoso naufragio del Sirio era de día, un día de agosto, con el mar como un plato, no había ningún peligro, y el tipo estaba en un sitio localizado, o sea, la piedra estaba balizada, de hecho por eso están allí el faro de las Islas Hormigas, y ahí se subió el tipo, ¿no? Entonces, pues, hombre, es una ayuda, claro. Es como, ¿usted paga a los enfermeros para que lo operen? No, yo lo pago por si acaso. Entonces, ojalá no tenga nunca que operarme, pero si me opero, coño, que esté el enfermero, ¿no? Entonces, las señales marítimas es lo mismo. Just like the lighthouse, I must stand alone. Landmarks to mark the sailor's journey's end. No matter what sea I've been sailing on, you know, I'll always roll this way again. I'm on the road that lies before me now. En la época clásica, cuando estuvimos hablando con Jorge Bañón de los naufragios, el farero solía ser una de las primeras personas que le tocaba actuar en esos casos, ¿no? Entiendo que eso hoy en día ya no es razonable que pase. Es decir, a ti no te pasaría el tener que bajar ahí abajo a poner tus manos para rescatar. Hombre, curiosamente no me pasaría porque en realidad, hombre, si estoy aquí y pasa, pues sí colaboraría. Pero es que ahora mismo ya no hay fareros como tal en los faros. O sea, hace 50 años o 40 años, 45 quizás, los fareros tenían que estar en el faro. Entonces, y lo que tenían que hacer es ver. Entonces, porque además tenían que ver su faro e intentar ver los de al lado, porque había una sobrevigilancia de tal manera que el farero de aquí vigilaba, o sea, tenía un parte diario donde apuntaba los faros a la vista. Entonces, por ejemplo, él tenía que apuntar en el libro de servicio que había, diariamente tenía que apuntar a qué hora encendían los faros, el faro del Estacio, el faro de la Hormiga, si se podía ver el faro de Santa Pola, que ocasionalmente se ve, no siempre, normalmente no se ve. Entonces, digamos que era un oficio que tenía mucho que ver con el entorno. Entonces, lógicamente, claro, si tú, hombre, tienes que ser muy mala persona para ver un naufragio y no acudir. Bueno, lo decía por tiempos de reacción. Bueno, tú estás allí, eres el primero. Claro, luego cuando fue avanzando la tecnología y en los faros llegó a haber teléfono, pues claro, indudablemente el farero era el primero que llamaba y decía, oye, que aquí ha pasado esto. Si pasara, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se activa un protocolo? Es decir, llega un barco y se pincha ahí en el bajo de fuera. ¿Cómo bueno, se activa mucho el antes. Bueno, habría saltado las alarmas antes, entiendo, hoy en día. Bueno, si el faro está apagado, o sea, vamos a ver, mi trabajo consiste, por orden, mi trabajo consiste en el mantenimiento de los faros, el mantenimiento preventivo de los faros. Si el faro, por la causa que sea, por un fallo de mantenimiento, por un fallo de los equipos, por una causa externa, porque ha caído un rayo, lo han vandalizado, las olas lo han tapado, si el faro se estropea, el procedimiento a seguir es primero comunicar que el faro está fuera de servicio, antes de ir a repararlo. Porque era muy importante que el navegante que los navegantes en
no sé ahora, pero antes, ya una radio, un canal abierto que los aguardaba los avisos a los navegantes. Entonces, por zonas de navegación, ellos asignaban a la estación costera y van oyendo, pues hay una incidencia, un naufragio, los naufragios se avisan entre los barcos a través de la radio y los avisos de los faros a la vista. Entonces, pues el faro de Cabo Palos está fuera de servicio. Entonces, el tipo que viene navegando, que viene desde el Quinto Pino buscando el faro, porque claro, mucho antes de ver la línea de la costa, dependiendo de la altura del barco, la línea de la costa se viene a ver a los 4 o 5 millas o 6 millas, tiene mucho que ver con la altura del observador en el barco. Si el barco es un barco muy grande y está muy alto sobre la superficie del mar, por la curvatura de la tierra, la obvia en parte y puede verlas. Y también tiene que ver si detrás están unas montañas muy altas que hace, por ejemplo, los picos de Europa en el Cantábrico, pues se ven aunque estén a 100 kilómetros de la costa, porque es un paredón blanco muy alto que refleja el sol. Pero en estas costas bajas como la de Murcia, que no tiene desniveles significativos, no hay montañas detrás y además las montañas que hay son oscuras, un navegante que esté a 5 millas no ve la costa. Entonces, si tú vas buscando el faro para posicionarte y saber a dónde tienes que ir, es muy importante saber que ese faro no está. Los faros tienen clasificaciones, faros de primer, segundo, tercer orden, faros auxiliares. Entonces, los faros de primer orden, como este de Cabo Palos, que en Murcia hay 2, es Cabo Palos y Cabo Tiñoso, tienen un alcance en tiempo medio normal. Claro, el tiempo, la meteorología es variable. Entonces, este faro, si hace norte, por ejemplo, que es un viento seco y diáfano, este faro tiene a lo mejor 36 o 37 millas de alcance. Pero si hay niebla, este faro tiene 2 millas de alcance. Tú ves un código de un faro que en tu carta viene marcado que son 10 destellos cada 10 segundos. Entonces, como tú tienes un barrunto de por dónde andas, pues buscas los faros ¿sabes? Pero cuando la navegación era o a motor o a vela, tenían que ir dando bordadas. Entonces, no querían acercarse mucho a costa, porque imagínate que un barco que viene navegando a vela cerca del cabo y le entra un levante, no remonta el cabo. Necesita un margen de seguridad para tener agua por delante para poder maniobrar el barco, porque un barco a timón con motores se mueve en muy pocos metros en proporción al barco. Pero imagínate, claro, antes los barcos eran todos como el Juan Sebastián Elcano. Necesita millas para enderezar el rumbo. Por eso se inventaron lo de los faros y se inventaron las torres de señales. Eso también cayó en desuso con la radiotelegrafía. Con esto quiero decir que el devenir de los tiempos ha ido cambiando la tecnología y ha ido dando capas de seguridad. Claro, los faros que en su momento eran para uso institucional y para grandes barcos, ahora los usan en realidad los barcos pequeños, que son los que o no tienen GPS, o no lo llevan enchufado, o se le han acabado las pilas, o, pues claro, un petrolero que lleva 7 GPS, un GLONASS y 4 sistemas de navegación, no se va a quedar sin pilas. Pero Paco, el que ha salido a pescar, que de repente se le jode la batería, o el alternador del grupo no le funciona y no... Entonces, ese es el que necesita el faro. Los códigos de luces son únicos, ¿no? No, porque no es factible que sean únicos. Son por zonas. En realidad, el faro principal tiene las señales más pequeñas, más sencillas, un destello o 2 destellos cada 10 segundos, como es el de Cabo de Palos, y se van complicando conforme bajan de orden. Entonces, en la carta está el perímetro de la costa. Me imagino, bueno, ahora ya son digitales, pero las de papel era el perímetro de la costa, las profundidades y en las profundidades están marcadas, incluso los bajos de peligro están marcados. Por ejemplo, una carta de hace 200 años estaría marcada, o de hace 250 años estaría marcada la isla de la Hormiga. No tenía faro, pero sí había faro aquí. Entonces, el tipo que ve el faro de Cabo Palos ya debería de colegir, mirando su carta, que 3 millas antes mar adentro hay un bajo que no puede tocar, o 4 millas más abajo si quieres ver el bajo de fuera. Entonces, es un punto de referencia. Los faros en el fondo son puntos de referencia. ¿Un farero es un marinero de secano? ¿O me he flipado yo un poco con esa definición? Yo creo que no. Hay muy pocos marineros profesionales que estén en faros. Si hay muchos fareros, como es mi caso, que se hacen fareros para estar cerca del mar.
Y eso conlleva que acabas navegando, porque claro, en el mar o navegas, o pescas, o nadas, o pro, no hay más. Ser marino, bueno, como lo de ser farero. O sea, ser farero tienes una idea romántica, pues qué guay en el faro, la tranquilidad, la soledad, el ritmo, tú escoges tu propio ritmo, tú estableces tu horario. Eso que en cierta manera es verdad, salta por los aires en cuanto estás unos años. Ya ni te cuento si tú te has venido a un faro como este, donde cuando yo llegué aquí hace 40 años, la primera casa era Torremocha, que estaba a 800 metros del faro. Una sensación sorprendentemente gratificante cuando la famosa pandemia que estuvimos todos encerrados, era mirar por la ventana y no ver a nadie. Yo no voy a decir que fuera gratificante, porque en el entorno aquel de miedo y de angustia que había, no se podía disfrutar. Pero vamos, es muy difícil, o sea, porque aquí por las mañanas hay los que vienen a ver la salida del sol, luego viene, cuando ya el sol ha salido un poquito, están los que vienen a trotar, luego los de las bicis, luego los que pasean a los perros, luego ya los grupos del inserso, luego ya las familias con niños, al mediodía el que viene a hacerte una entrevista, los instagramers, luego por la tarde hay un momentito de descanso cuando el sol los torra en subir la cuesta. Pero dentro de una hora, cuando el sol empieza a bajar, esto es una romería. Entonces, lo de la soledad y la tranquilidad... Sí, el mito ese... hacer puñetas. Entonces, ni siquiera en los faros aislados, de hecho, paradójicamente, ahora con el rollo de Instagram y las publicaciones en Internet, los faros aislados han tenido que protegerlos porque los vandalizaban, porque entraban adentro... solamente para hacer el gilipollas, hacerse una foto en donde nadie puede ir, porque es curioso que aquí había una presión brutal con visitar el faro. Entonces el faro realmente no se visitaba mucho, sí que de vez en cuando venía pues un familiar, un amigo, un conocido. Entonces esto se reventó cuando la historia famosa del hotel y demás, cuando ya se rompió la historia, entonces se generó una plataforma de defensa del faro, que eso fue un momento súper bonito de confianza en la humanidad, de solidaridad gratuita, porque ahí nadie ganó. Bueno, ganamos nosotros, pero nadie de los que se partió la cara y se manifestó y salió en los medios y pasó calor y compró camisetas y demás, y que se dejó el pellejo durante tiempo, nadie ganó nada, porque en realidad el faro sigue así. Pero sí que el puerto... cuando cambió de presidente, porque el que montó toda la pajarraca, lo fosfatinaron. Cuando cambió de presidente, el primer presidente, un brindis al sol y de buen rollo y de quedar bien, abrió el faro al público. Y de hecho, se sigue visitando. Y esto ahora ya va decayendo porque ya no es exclusivo. Entonces, pues eso, ¿por qué vale tanto el oro? Pues porque hay poco. Entonces, ¿por qué nos mola tanto ir al faro? Porque solo me entraban 7. Ahora que entra todo el mundo, pues vaya una mierda, ya todo el mundo tiene la foto en el faro, ya tal. Pero bueno, así estamos. La movida que has comentado antes es que querían hacer esto un hotel, ¿no? Sí, la movida que he comentado antes fue una movida bastante fea. En aquel momento vivíamos 4 y entonces en alguna lumbrera se le ocurrió que este es un edificio singular, pues tiene mucho predicamento en la región, y pensó que bueno, que lo que podían hacer era utilizar el edificio para hacer un hotel. Entonces no pensaron mucho, que aquí había gente que trabajaba y que vivía. Entonces la autoridad portuaria dijo, sí, estamos pensando en ceder el edificio a una empresa y tal. Fue muy feo porque la empresa tenía que ver con responsables políticos. En esta región de Murcia lleva 35 años el Partido Popular en la gestión de la región, de la autoridad portuaria. Vamos, en la autoridad portuaria no, en la gestión de la comunidad autónoma. Uh-huh. Y el gestor de la comunidad autónoma es el que nombra al presidente de la autoridad portuaria, o sea que estaba claro. Entonces, pero pensaron que no iba a haber ningún problema, que nos íbamos a aceptar, porque ellos nos decían que no, que bueno, que sí, que... Pues claro, que bueno, que nuestra casa, que nosotros ya no hacía falta que viviéramos aquí, que pasaban el centro de control, en vez de estar aquí, pues lo pasaban a Cartagena, y nosotros íbamos a la oficina como todos los demás de... Entonces le expliqué, bueno, hubo sus más y menos, la atención, los equipos, tal cual.
En realidad es la primera y única manifestación que se hizo en Cabo Palos en la historia del pueblo fue en defensa del faro. Entonces los medios se volcaron, la autoridad portuaria se volcó a contratar publicidad en los medios, con lo cual apantallaron bastante las noticias, pero sí que los periodistas tuvieron por lo menos la profesionalidad de oír las dos versiones. Entonces, entiendo que aquello se cerró y se cerró bien, ¿no? Aquello se cerró por presión popular y porque no tenía por dónde cogerse. Desde el poder político, desde Madrid, se presentó una ley, curiosamente presentada por un murciano insigne, un tal Teodoro García Egea, que luego hizo carrera con el insigne Casado y que salió por la ventana con él cuando lo apuñalaron en el Congreso. Entonces este señor, antes de que se montara toda la pajarraca, presentó una proposición de ley para poder desalojar los faros porque querían darle la concesión a un grupo de gente, entre la que había grandes prebostes de la zona, todos emparentados públicamente con el Partido Popular. Y en esas estamos. De hecho, lo que ocurre es que cuando las casas, ahora mismo solo hay 2 casas ocupadas, hay 2 casas vacías, que la autoridad portuaria no las deja utilizar. La plataforma que surgió en defensa del faro de Cabo Palos pretendía que en una de esas viviendas se montara pues un centro de interpretación de la reserva de Islas Marinas, de la reserva de Islas Hormigas, de la zona de Cabo Palos, en las regiones con un cierto barniz social o con preocupación social. Se revierten en museos, centros de interpretación, bibliotecas, centros culturales, centros de observación de la naturaleza. Estaría bien que se le diera una vueltecita y que se copiara, por ejemplo, se me ocurre que en Baleares hay grandes ejemplos de faros, o en Santander, el Faro de Cabo Mayor es un centro cultural, donde hacen exposiciones y es un edificio magnífico, donde el faro sigue funcionando y la gente va a ver su exposición, entonces está integrado en la ciudadanía, no es un edificio cerrado. ¿Los momentos de los rayos han sido los más delicados que has vivido entonces? A mí en este faro me han caído, estando yo en el faro, 2 rayos, que se ha fosfatinado todo, y cuando hay una tormenta eléctrica no da gusto estar arriba, porque lo que se ha fosfatinado es porque es un motor eléctrico que se ha derretido de la descarga del rayo. Dicen que lo de los rayos es como lo de los obuses, que no caen 2 rayos en el mismo sitio. A lo mejor a la vez no caen, pero a mí me han caído 2 en el mismo sitio, en distintos años, es cierto. Pero cuando hay un tormentón del carajo y tú estás ahí arriba con los rayos, no mola. Y la única manera de arreglarlo es estar ahí arriba. Entonces, efectivamente, el protocolo es el que, como te decía, o sea, cae un rayo, se jode el faro, yo aviso que el faro se ha jodido y me pongo a intentar repararlo. Si lo puedo arreglar, cuanto antes lo puedo arreglar, mejor, porque cuando lo arregle, vuelvo a avisar de que o está reparado del todo, o está reparado en parte, o tiene el alcance reducido, pero sí está encendido. Porque no es lo mismo que el faro alcance 5 millas, alcance 30, pero es mucho mejor que alcance 5 millas a que no alcance ninguna. Entonces, sí hay un prurito profesional de que el faro esté funcionando. Eso conlleva asumir un riesgo que a lo mejor no está pagado. Pues claro, si tú te subes arriba y cae otro rayo, o el equipo está churrascado y hay un cortocircuito en algún sitio, y cuando se repone la luz, el suelo te da un calambrazo porque está mojado y hay... Incluso puede ser que te digan, bueno, gilipollas, ¿tú qué hacías ahí arriba tú solo? Y encima... Claro, es que además tendrán razón. Porque claro, la normativa laboral impide trabajar con corriente una persona sola. Claro, yo estoy solo. Claro. Entonces, si es una labor de mantenimiento, yo puedo buscar a alguien que me acompañe, que de hecho lo hacemos. Pues si es una urgencia. Viene alguien que sale de la zona de trabajo, te está observando, sencillamente está viendo que no te pasa nada. Y si pasa algo, primero comunica que ha habido un incidente y luego intenta socorrerte. Pero primero avisa. De hecho, a mí en una ocasión, hace muchos años, habiendo mar en una boya en Cartagena, me atrapó el barco entre el barco y la boya, con la suerte de que el botalón del barco coincidió en la escalera, con lo cual me atrapó la pierna y me la empujó, pero me empujó la rodilla en el hueco de la escalera. Como la escalera eran
pies de gato, que había hueco entre escaleras, pues me hizo un par de moratones, pero no me rompió la pierna. Que si hubiera sido una escalera fija, sí que me hubiera machacado la pierna. Claro, la boya pesa 4.000 kilos y el barco pesa 20.000, mi pierna a hacer puñetas. ¿Hay que desmitificar un poquito la figura del farero? A ver, yo estoy por desmitificar las cosas porque, como te decía al principio, yo ya no me considero farero. O sea, yo respeto y admiro la figura del farero, no del farero mítico, que es un poco un lugar común que tiene la gente a base de anuncios y publicidad, sino la del farero de los tíos. No es correcto decirlo con 2 cojones, pero hasta hace muy poco tiempo no había más que tíos en los faros. Hay una señora que ya se ha jubilado y que sí que fue la primera farera y que es una tipa que no tendrá atributos masculinos, pero ole sus pelotas. Entonces sí que admiro la figura del farero en el rango histórico, del tipo que se iba a jugar la vida, no a jugar la vida, sino a dejarse la vida en mantener un trabajo, eso contra todo, contra viento, marea, contra soledades, contra vicisitudes, incluso contra el poder político y económico de la zona, porque nunca lo consideraba. Entonces, eso sí que es, ahí hay una lección de adaptación al medio y de supervivencia. Pero claro, ya te digo que yo ahora mismo no me considero un farero, yo soy un técnico, con lo cual sí es cierto que le quitas el barniz ese de épica y de mitológica, pero sí que se lo concedo a los de hace 50 años para atrás. Pese a ello, ¿hay algún mensaje o lección que esperas transmitir a las generaciones futuras sobre la importancia de los faros? ¿Sobre la conservación? ¿Sobre algo? Es importante la conservación. La conservación de los faros concretamente, pues yo creo que es importante porque son una seña de identidad. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Cabo Palos, conforman completamente la fisionomía del pueblo de hecho, antes fue el faro que el pueblo, o sea, edificaron mucho antes el edificio del faro. Cuando edificaron el faro, lo edificaron por lo que edificaron, porque había que balizar un cabo, y empezaron a venir a acudir a pasar la temporada de verano los pescadores de Cartagena y algunos de Almería, que se pasaban el verano acampados de cualquier manera, donde ahora es Cabo Palos, y conforme fueron viendo que aquello era factible, pues empezaron a quedarse y fue el primer punto de población de Cabo Palos. Luego ya cuando a principios con el 19 empezaron los señoritos de Murcia y de Cartagena a montar caseplones aquí en Cabo Palos, pues ya empezó a crecer el pueblo. Pero vamos, Cabo Palos es un pueblo que yo llegué aquí en 1986 y no tenía consultorio médico, ni había banco, ni había... Entonces, había un autobús de línea, uno al día. Eso en el 86. Entonces, toda la explosión de Cabo Palos, que ahora está sobredimensionado, o sea, está gentrificado hasta el extremo. O sea, yo jamás recomendaría a alguien que viniera a Cabo Palos en meses de verano, porque no es Cabo Palos. Esto es como Disneylandia, en mal, en caro, en terrible. Entonces, pero bueno, Cabo Palos se hizo al abrigo del faro. Y eso es así. Y La Manga se hizo al abrigo de Cabo Palos. Entonces, es importante conservar, y la verdad es que sería muy importante conservar bien. Porque, claro, lo de La Manga es un despropósito que habría que fusilar a todos los que lo propiciaron. Y no fue solo Tomás Maestre, porque ahí hubo mucha connivencia con los locales y con los políticos del momento, que prefirieron malbaratar, como están haciendo ahora con Cabo Palos, malbaratando un sitio que podía ser un sitio de referencia, como puede ser Sitges o como puede ser Formentera o Formentor, y están haciéndolo un venidor. Pero... como dirían los Laflores, si me queréis, irse. Esto es, sí. Lo que pasa es que los que vivimos en Cabo Palos somos afortunados unos meses al año y tenemos que pagar el precio de los meses de verano. ¿Es razonable? Yo creo que no, pero no sé, como decía aquel magnífico ministro de Economía, amigo de Aznar, que luego acabó en la cárcel, Rodrigo Rato, es la economía, amigo. Pues desgraciadamente es de las pocas cosas que el muy sinvergüenza tenía razón.
Entonces, explícale a la gente de que no tienes que vender 3.000 calderos al mes, que puedes vivir bien vendiendo 40 o 50 calderos. Entonces, en vez de 2 restaurantes, ahora en Cabo Palos hay 50, y en vez de 7 casas de veranente hay 500, y en vez de... Entonces, hay que conservar y conservar bien. Estábamos hablando de los faros habría que conservarlos bien. Indudablemente el edificio deberían de conservarlo, la función la tiene que conservar porque el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales, pero deberían de mantener el edificio con un poco de dignidad, y lo razonable sería darle un uso público y popular, que se hiciera aquí pues un centro cultural, un centro de interpretación, un centro de día, alguna utilidad para seguir honrando un edificio donde desde hace 150 y muchos años hay tipos trabajando, los antiguos fareros, trabajando porque esto se mantenga en pie. Pues Jesús, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, literalmente, las puertas de este faro que tienen unas vistas magníficas, y haber colaborado con nosotros en el disfraz de Polifemo. Pues nada, un abrazo para toda la gente que lo escuche y que den una pensadita para cómo la gente de antes hacía su trabajo en condiciones muy distintas y con una profesionalidad que no acompaña, o sea, con un nivel de profesionalidad ajeno a sus condiciones sociales. Y nada, encantado de estar por aquí. Gracias. Sí que parece cierto el influjo romántico de los faros y lo que los rodean, pues, en mi caso al menos, inspiró no solo la ficción sonora que introdujimos al inicio del programa, sino una segunda que ya os presentaremos más adelante. Por hoy lo dejamos aquí. Si te gusta el disfraz de Polifemo, te pediría que le des un me gusta y lo compartas con quien creas que pudiera interesarle. Pues la recompensa de hacer algo como esto no es solo hacerlo, oye, que ya es algo bien disfrutón, sino el comprobar que hay personas ahí detrás y que os resulta interesante escuchar esto. En fin, nos vemos en futuras ediciones de El disfraz de Polifemo. Y nos vamos hoy con esta preciosa canción de Jorge Drexler, 12 segundos de oscuridad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nada sería para que se vea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Un faro para solo de día, guía mientras no deje de girar. No es la son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. Para que se vea desde alta mar.